Buenas. En este vídeo voy a explicar el cambio de variables en dimensión 2, que es realmente la única en la que se puede hacer una gráfica coherente sin complicar demasiado las cosas. Tenemos un conjunto que vamos a llamar R, un conjunto de verdad en el plano x, y, que es el plano de la realidad, con las variables perpendiculares y con unidades de longitud de u de v, en el cual hay definida una función f de x, y, que llamamos una densidad, porque en la integración, a la hora de hacer la teoría, compensa siempre pensar en densidades y masas, y luego ya si la función es negativa, pues no hay problema ninguno, es lo mismo. Así que tenemos un cuerpo R en el que cada punto hay una densidad, y por otro lado tenemos una representación, un modelo de ese cuerpo R en otras variables u y v. Pensad en las polares, es siempre lo que uno tiene que tener en la cabeza a la hora de pensar en el cambio de variables. V es un plano en el que puede haber dimensiones, puede no haber dimensiones, puede ser todo completamente distinto o parecido. Desde luego no es la realidad, es un modelo de la realidad. Aquí los puntos tienen un área real, que es de x de y. Aquí los puntos tienen un área de u de v, pero ese área no es algo real, perdón. Representará luego algo, pero no es algo real. Esto es un modelo. Cada punto uv de aquí también tiene una densidad. ¿Por qué? Porque si este punto uv representa el punto x, y, pues se le puede aplicar la densidad f. Por tanto, tenemos una densidad que se llama la composición de phi con f. Phi es la transformación del modelo a la realidad, lo que se llama el cambio de variables. Y nuestro modelo tiene una función de densidad en cada punto. La manera de escribir el cambio de variables, como sabéis, es x de v y es y de uv. Ahora, el problema que queremos hacer es calcular la masa de R si la densidad es f. La masa de R es la suma de las masas de cada punto. La suma en R de las masas de cada punto. Fijaos que esta expresión de aquí tiene magnitudes, m por L a la menos 2, esto es una densidad, L es una longitud, L es una longitud, por tanto me queda una masa, y lo único que estoy haciendo es sumar todas esas masitas en R. Esas masas son todas muy pequeñas. Uno puede pensar, pues si yo tengo la densidad en R, tengo la densidad en el modelo, claro, porque la traspaso de R al modelo. Y de alguna manera yo podré calcular esta masa que calculaba aquí, pues si lo tengo todo modelizado aquí, tendré que poder calcular la masa a partir del modelo. Esto es como a ti te dan un diseño en un libro, el diseño de un barco, por ejemplo, tienes todas las piezas que están a escala, tienes todos los perfiles, tienes todo el barco y tú puedes calcular la masa del barco a partir del modelo. Pero obviamente tú no pesas el libro, porque ese no es el peso del barco. Tendrás que ajustar cada parte de cada página del libro según la escala que te digan y sumar todo eso. Pues es lo que vamos a querer hacer aquí. Vamos a sumar en el modelo, sumar en el modelo, sumar en el modelo. Por supuesto, la información que nos da la densidad la tenemos que usar de alguna manera, porque la densidad está. Esta es la densidad real, simplemente la releo en el modelo, la densidad. Y ahora, en el modelo, claro, una vez que yo me voy al modelo, una vez que estoy en el libro, yo estoy en el libro en la habitación con el libro que es el modelo del barco, el barco de 300 metros, no se dice en metros, pero bueno. Sí se dice en metros, pero no es longitud de barco, no sé cómo se llama, da igual. Tenemos el modelo del libro. Yo puedo calcular la masa en mi habitación. Voy sumando, calculando, bueno, pues esto en realidad mide esto en realidad mide esto, así que el área es este, el volumen es este, el no sé qué, tal, y lo puedo hacer aquí, no tengo que ir al barco. Yo tengo que poder calcular aquí la masa del cuerpo real sin irme al cuerpo real. Sumar en el modelo la información que me da la densidad, luego cada puntito tiene su, vamos a decir, área, pero esto no es un área, esto es otra cosa. Aquí en el modelo, en polares, los cuadraditos no tienen área.
porque los cuadraditos son longitud y ángulo, eso no es un área el producto de eso. Pero bueno, tenemos ahí lo que podríamos llamar el área del modelo, pero claro, cada cuadradito de aquí, cada página de mi libro, yo tengo que ver, pero esto en realidad, esta página, ¿cuánto es allí? Y la siguiente página, ¿cuánto es? Y fijaos que las páginas tienen todos el mismo tamaño. Los cuadraditos aquí tienen todos el mismo, pero cada una pues representará una cosa más grande o una cosa más pequeña, dependiendo de la escala en cada página. Dependiendo de cómo phi, como las polares, contraiga o dilate cada punto. Eso es lo que vamos a hacer, como hacemos un estudio a cada punto, cogemos el punto aquí, cogemos su imagen aquí y hacemos zoom. Punto UV, cuadradito infinitesimal en UV. Imagen del punto UV, y no cojo el cuadradito de X de ahí, no, yo tengo que ver este cuadradito infinitesimal, ¿en qué se ha convertido aquí? Pues aquí tengo la imagen del punto UV más de DV, y aquí tengo la imagen del punto U más de DV. Llamo a los puntos P, Q y R, para simplificar, no estás escribiendo lo mismo 300 veces, y lo que quiero saber es, esto que era DV, que era el tamaño de una página en mi modelo, en realidad, ¿cuánto área es? S, vamos a llamarla S, ese área. PQ, primer vector, pues es la diferencia de las coordenadas de los puntos. Me fijo en la primera coordenada, es x de u más de dv, x de uv, la diferencia de eso. ¿Esto qué es? Fijaos que la v es fija, es muy importante que la v sea fija. Como la v es fija, yo puedo olvidarme de ella, puedo pensar, bueno, pues una patata, o sea, no es una variable. Ahora mismo, aquí, ahora mismo no es una variable, es una patata y con ella juego. Pues es una patata fija y lo que tengo es u más de dv, u. Plano u, x y gráfica de la función x, que ahora solo depende de u, porque, insisto, la v es una patata, no hay variable v ahora, solo hay u. U más de du en horizontal, x de uv, x de u más de du, v, gráfica. Esto es justamente lo que estoy calculando aquí, pero esto es lo que sube la gráfica, bicicleta, lo que sube la gráfica, lo que sube la gráfica, en un desplazamiento de du. Lo que sube la gráfica en un desplazamiento horizontal de du. Lo que sube la gráfica, o lo que baja, pero bueno, en un desplazamiento de du. Lo que sube la gráfica en un desplazamiento de du. Lo que sube la gráfica en un desplazamiento de du es la pendiente, es la pendiente, es la pendiente, es la pendiente por el desplazamiento, y la pendiente es la derivada con respecto a u, porque estamos moviendo la u. La derivada de x con respecto a, como x tiene dos variables, uv, pues no se escribe así, se escribe derivada parcial, porque de dos variables solo cambia una. Derivada parcial de x con respecto a u, en el punto uv, muy bien, la derivada parcial de x con respecto a u. Eso es esta coordenada de PQ. La otra coordenada, pues 3/4 de lo mismo, pero con la y. PQ, parcial de x con respecto a u, parcial de y con respecto a u. El otro vector, PR, pues es exactamente la misma cuenta, pero ahora lo que se mueve es la variable v. PR es la parcial de x con respecto a v, la parcial de y con respecto a v es ese vector. Ojo, aquí tenemos que poner, o tendríamos que haber puesto ddu, y aquí tendríamos que haber puesto ddv. Porque en realidad es esto. La parcial de du, y un error súper pequeño del que nos vamos a olvidar porque es infinitamente más pequeño todavía. Este es el vector PQ, que es infinitamente pequeño, este es el vector PR, que es infinitamente pequeño. ¿Cuál es la superficie delimitada por esto? ¿Cuál es la superficie delimitada por dos vectores? ¿Cuál es la superficie delimitada por dos vectores? Superficie delimitada por dos vectores es, y por eso es tan importante el álgebra lineal, el determinante de las coordenadas. Nos vamos a olvidar aquí del ddu, ddv, porque ya lo vamos a sacar fuera de factor común, porque lo que nos importa aquí es
este determinante. Fijaos, este determinante tan preciso que nos ha quedado, parcial de x con respecto a u, parcial de y con respecto a u, parcial de x con respecto a u, parcial de y con respecto a v. Y fijaos, hay que tomar el valor absoluto porque estamos calculando un área, una proporción entre este área, y las áreas son positivas, lo que queremos es que sea positivo. Si estuviera orientado de la otra manera saldría negativo, lo único que queremos es el valor absoluto. Este determinante se llama determinante jacobiano y tomamos su valor absoluto. J de phi, determinante jacobiano de phi, valor absoluto. Así que si yo quisiera calcular la masa usando el modelo, lo que tengo que hacer es sumar, obviamente, en los puntos del modelo, en U, que la densidad de cada punto por el área de un punto ajustada por cuánto se deforma ese punto. Si esta es de U de V, esto lo que mide es el jacobiano de phi de U de V. Ese es el área de esto. Y por tanto, yo no puedo multiplicar la densidad por este área porque estaría calculando de más o de menos. Tengo que multiplicarla por este área. Ese área es justamente esta. Así que la masa del cuerpo calculada en el modelo es la suma en el modelo de la densidad, y fijaos que esto es el jacobiano de la transformación, lo que amplía o contrae, dilata o contrae la transformación por el área del puntito este, aquí en el modelo. Y ahora ya está todo puesto en el modelo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer el cambio de variables con el ajuste. Y el ajuste es el valor absoluto del jacobiano de la transformación. Esto es lo que enunciaremos en general mañana y empezaremos a hacer ejemplos en polares, en cilíndricas y más tarde en esféricas. Gracias por vuestra atención.